Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando del día como nosotros, con esta lluvia y este frío que nos acompaña hoy. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y les pregunto, ¿cuál es tu visión del futuro? La Biblia dice, porque en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Tienes tú una visión del éxito para el futuro? ¿Estás viviendo cada día con fe y esperando cosas nuevas? Dios dice en Isaías, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Fíjate que Dios no dice va a hacer algo nuevo algún día. No dice que quizás lo haga la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. Dice que ya lo está haciendo y que pronto saldrá a la luz. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y Él quiere que tú estés consciente del cambio y dejes de aferrarte al pasado y disfrutes de sus planes de bienestar y prosperidad. Sus planes para ti son buenos, independientemente de lo que sucedió en tu vida pasada. Los planes de Dios tienen en cuenta tu beneficio y el de tu familia. El Señor tiene planes para convertir tus fracasos pasados en triunfos. Pero lo primero que tienes que hacer es soltar el pasado y marchar con fe hacia el futuro. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Filipenses, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una de las claves para sobreponerte a los desencantos de esta vida es aprender a olvidarte de aquellas cosas pasadas que todavía están afectando tu presente y que son obstáculos para el futuro. No permitas que los lamentos de ayer destruyan las esperanzas de mañana. Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Desde el mismo momento en que aceptaste a Jesucristo como Salvador, aquel pasado de pecado sin esperanza dejó de existir y dio lugar a un presente nuevo y a un futuro lleno de esperanza. No importa lo que haya pasado, Dios es un Dios de restauración y Él va a restaurar lo que el enemigo te ha robado. Recuerda que Joel dice, las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Esto debes creerlo con todo tu corazón y enfocar tu mente y tu corazón en una visión de triunfo. Tu actitud en el presente determina tu futuro. Debemos creer de todo corazón esta enseñanza y ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero no olvides que los planes que el Señor tiene para nosotros requieren nuestra participación en llevar a cabo sus instrucciones. ¿Cuántos preciosos planes de Dios habrán dejado de realizarse en nuestra vida debido a que nosotros hicimos lo contrario a lo que debimos haber hecho? En lo que queda de este año, haz tu resolución. Primero, enfócate en conocer los planes de Dios para tu vida y en hacer lo que te corresponde para que se lleven a cabo. Dice la gente cuando empieza el año que va a hacer planes a largo plazo. Estamos ya pasados de mitad de año. Haga planes para corto plazo. Lea la Biblia diariamente. Medita en lo que lees y pide a Dios discernimiento para entenderlo.
Levántate cada día encomendando a Él tus caminos y hazte el propósito de seguir sus instrucciones. Comienza hoy mismo a disfrutar los planes que el Señor tiene para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Vamos a orar. Amado Padre, yo te ruego que nos des discernimiento para entender tus planes en nuestras vidas, Señor, y hacer la parte que nos corresponde a nosotros para llevarla a cabo. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y una vez más los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Y hace frío, hace mucho frío. Amén, amén. Amén, bendito sea Dios. Gracias, hermanos, por su compañía. Buenas tardes a todos. Dios los continúe llenando de su presencia, de su gloria, de su poder, y nos permita siempre estar en su regazo, en su gozo, en su, como dice la Escritura, en su reposo. Que podamos entrar allí, en el reposo del Señor, y entonces podamos disfrutar de todo lo que dice la palabra a cabalidad. Bueno, muy bien, y porque es que esa es la voluntad de Dios, hermano, y la voluntad de Dios es que usted entienda su proyecto, su propósito, su voluntad, entre en ella y disfrute de ese reposo, y se atreva usted a vivir por esa fe en lo que ya Él hizo a través de Jesucristo, que es lo importante, de lo que se trata, lo que enseña la Biblia, amén. Por eso hoy voy a invitarlo a este tema que es tan importante, considero es tan importante porque aquí hay contradicciones en muchos, aquí hay paradigmas en muchos otros, y hay ignorancia en algunos otros, y me parece que es un tema interesante en la manera en cómo se va a plantear. La enseñanza hoy se llama Atrévete a orar, y lo voy a tratar porque para muchos puede ser desconocido o diferente, pero para otros es obvio. Y lo digo de esa manera por varias razones, empezando por la obvia, porque para muchos puede ser obvia, porque se supone que el creyente ora y es parte integral de su vida, es la oración, y es lo que debería disfrutar hacer y lo que le fluiría en su diario vivir, pero para la gran mayoría de creyentes no lo es. Y también por varias razones que no se tratan de mencionarlas ahora una por una, pero que de alguna manera en el transcurso de esta charlita, van a aflorar algunas de ellas. Y por el otro lado, en la tradición religiosa nos han enseñado a repetir frases conocidas en la Biblia, oraciones que están escritas allá y las repetimos y a veces ni entendemos lo que hablamos, o nos han enseñado a dirigir oraciones a otras personas como la solución a nuestras peticiones por perdón, por intercesión, por provisión, por sanidad, etcétera. Y por otro lado, cuando entonces comenzamos a leer y a estudiar la Biblia, nos enseñan otros conceptos sobre orar que pueden ser impactantes porque nunca escuchamos esos términos y menos hemos practicado la oración de forma diferente. Inclusive, en el medio cristiano, algunos todavía no saben qué es la oración, cómo orar, y menos hacerlo de la manera simple y llena de autoridad, desconocida para la mayoría de la humanidad hasta entonces, como lo hizo, sí lo hizo el Señor Jesucristo. Así que no solo vamos a tratar este tema fundamental, sino que yo quiero ir un poquito más allá de manera atrevida para invitarlo a que se atrevan, entre comillas, y valga la redundancia, se atrevan a orar aun cuando su lógica, su inteligencia le diga que sí lo hace o que es imposible hacerlo o que usted no puede por alguna razón. Amén. Entonces, por eso, para iniciar, le voy a pedir que vaya a su propia Biblia, pero también le voy a pedir que tome nota. Si no tiene la Biblia ahí, tome nota, porque es importante, hermano, que usted vaya a las escrituras que le estoy citando. No deje que yo solamente le diga, sino que usted también vaya y lea y en oración le diga: Señor, enséñame, dime qué es lo que estás diciendo acá. Entonces vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno y por la obediencia de otro. Entonces, esas palabras quiero que usted tome nota de ellas. La desobediencia de un hombre permitió que entrara el pecado al sitio que Dios
había creado especialmente para los hombres. ¿Por qué la desobediencia? Dios creó todas las cosas, las puso, las armó, las hizo, y finalmente creó al hombre y lo puso en ese sitio que él creyó que era espectacular, especial. Allí había perfección. ¿Y qué pasaba? Abraham tenía fe en Dios, escuchaba a Dios, hacía como Dios le decía. Dios le dio instrucciones, Abraham las siguió. Mientras eso hubo sucedido, pues todo estuvo bien. Pero vino la desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? Que Abraham tiene voluntad como usted y yo. Entonces la obediencia actúa conforme a la voluntad de hacer o no, como nos dicen o como creemos al que creemos. Entonces esa desobediencia, Abraham, la desobediencia de Adán se dio cuando Adán olvida o pone de lado lo que Dios le dice, le ha dicho, y cree en la mentira y en el engaño de Satanás. Satanás no lo obligó. Satanás indujo a Adán y a Eva que pensaran y creyeran, se concentraran en ellos, que ellos eran capaces, que ellos eran suficientes, que ellos tenían inteligencia, ¿sí?, suficiente, y que podían tomar decisiones. Puso en tela de juicio la verdad de Dios, puso a Dios como alguien que miente. Entonces decidieron creerle a Satanás y ahí vino la desobediencia. Pero también existe la contraparte y es la obediencia de un hombre. Y esa obediencia de ese hombre que justificó a muchos ante Dios. Y digo a muchos porque no todos creen, pero todos pueden recibir esa justificación por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a ir entendiendo esto mejor. Entonces la obediencia, póngale cuidado, es de fe. La obediencia es a la verdad, es creer lo correcto, es creer correctamente. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dice la verdad? Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios no miente. Si Dios mintiera sería imperfecto. ¿Amén? Si Dios no cumpliera lo que dice sería imperfecto. Se arrepentiría, por lo tanto sería imperfecto. ¿Amén? Entonces Dios nos dice la verdad. ¿Por dónde? A través de la Biblia. Si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, bueno, eso ya es otra cosa. Pero yo clamo a Dios para que usted pueda entender que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces creer, primero, es la disposición mental de aceptar que lo que me están diciendo es cierto. ¿Amén? Cuando usted va a matrimonio con una persona que no conoce, porque es una persona que aparece en su vida, entonces simplemente cree que lo que le está diciendo y mostrando es verdad. Eso se llama fe. Y eso se llama fe en lo que se dice, fe en las acciones. Lo mismo en Dios. Fe en Dios es en lo que Él dice y en lo que Él ha hecho. Es creer correctamente. Entonces yo creo en lo correcto, camino en eso correcto. Abraham también tuvo que tener fe para creer la mentira. Usted puede creer en lo que usted quiera. El asunto es, eso que usted cree lo justifica ante Dios, eso que usted cree viene de Dios, usted realmente cree en Dios, es lo que usted tiene que saber y concretar. ¿O qué es en lo que usted cree? ¿Tiene fundamento, conocimiento de lo que cree? ¿De dónde viene su fe? ¿De dónde viene lo que cree? ¿De dónde nació? ¿Solo por tradición? ¿Solo por tradición religiosa, tradición familiar, cultural? ¿Solo porque a usted le parece o usted tiene un fundamento? Porque usted debe conocer lo que cree. Amén. Usted no se casa con una persona sin conocerla. Usted tiene que conocerla. Ahora, hay decepciones, claro, pero en la Biblia es la palabra de Dios y tiene que entender que si aunque fue escrita por hombres, no fue escrita por el producto de la inteligencia de los hombres, sino de la sabiduría de Dios inspirando a estos hombres para que escribieran. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces Adán tuvo fe para creer en la mentira, porque le creyó a la mentira, a lo que Satanás les dijo, y él creyó allí, puso su fe en eso y obró como eso. Ahora, pero Jesús, al contrario, tuvo fe para obrar en la verdad. Por esa verdad fue a la cruz para obtener el resultado de la justificación de la humanidad. En otras palabras, Jesús sabía lo que sucedería, quién lo traicionaría, cómo sería su muerte, pero también sabía que sería levantado en gloria, en victoria sobre la muerte, sobre el pecado y Satanás. Él creyó a Dios y por eso él hizo todo el proceso aunque le costó. Entonces fíjense las dos partes, aquí hay contraste, ¿sí? Pero de todos modos en las dos
se necesita fe. Ahora, ya sabemos quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Él es el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha y sin arruga, quien no se le encontró pecado, fue crucificado, murió y resucitó como el Cristo. Y con esa victoria obtendría la justicia ante Dios suficiente para que por la fe en Él, los hombres, toda la humanidad, sean declarados aprobados por Dios Padre. Es la justicia lograda por Cristo que al recibirla una persona entra bajo ella. Cuando usted cree en eso, cuando usted entiende, cuando usted lo cree y le parece que eso lo hizo Jesús de verdad por usted, por amor a usted, y usted lo abraza, esa es justicia ante Dios. Él dice, este me creyó, venga conmigo. Amén. Usted entra bajo esa protección, no en lo que usted hace, sino en lo que Él ya hizo por usted. No su propia justicia, sino la justicia de Cristo. Él pagó por usted, esa es la justicia. Él pagó por los pecados de cada persona, fue el sacrificio perfecto. No hubo pecado en Él, no hubo falta alguna, y por eso ante Dios reunió todos los requisitos como Cordero perfecto para el sacrificio. Ahora, esto de sacrificio y cordero tiene que ver con lo que se mostró en el Viejo Testamento, que eso era tipo, figura de lo que habría de venir, lo que hablaba Cielo hoy. Ya lo estoy haciendo, ya sucedió. ¿Amén? Antes, ¿cómo hacían los judíos? Ellos iban al templo, al tabernáculo, presentaban su animalito, ese animalito era sacrificado, un animalito que no cometió pecado, pero el derramamiento de la sangre los justificaba a ellos. El pecado de ellos era imputado en el animalito pagaba. Entonces todo esto fue tipo de Jesús. Ahora, Jesús no fue el Cordero perfecto por cumplir la ley, porque Jesús no estaba sujeto a cumplir leyes, sin embargo, cumplió la ley a cabalidad. Es decir, Él no vino con el objeto de no voy a fallar, tengo que concentrarme, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. No, Él no vino con eso. Él era perfecto. Entonces, por esa perfección, esa naturaleza perfecta y santa de Dios, pues cumplió la ley. No falló en nada, como si lo hizo Adán y como lo hacemos todos. Ahora la sentencia, los 10 mandamientos, ahora son, después el pueblo judío hizo 613 mandamientos de ellos. Pero los 10 mandamientos fueron dados para que la gente entendiera en ese entonces cuál era su estado. Y su estado era que ellos no respetaban a Dios, que no veían a Dios como Dios único, que ellos no entendían la santidad de Dios, que ellos no se paraban un día para simplemente adorar y aprender de Dios y a conocerlo, que ellos no sabían tratarse entre ellos, se robaban, se mataban, injuriaban, faltaban el respeto a los padres, no los cuidaban, etcétera, etcétera. Esos son los 10 mandamientos. Pero había sentencia, el que no cumpla los mandamientos entonces muere. Amén. Muere ¿cómo? Espiritualmente, separado de Dios, no puede estar en la presencia de Dios. Y Dios no se iba a quedar quieto con eso. Entonces, ellos en vez de cambiar y ver su necesidad de ese Dios que se había manifestado, porque eso fue después de que empezaron a caminar por el desierto y que Él les estaba proveyendo todo, pero lo ignoraron, y eso no fue suficiente para que ellos entendieran que eran un pueblo especial escogido por Dios para que caminaran en esa santidad de su presencia. Pues lo que hicieron fue otra cosa. Amén. Entonces se equivocaron. Y eso fue lo que pasó, que Satanás siempre ha usado la misma estrategia, ayer, hoy y siempre. Satanás invita a la gente a que se concentre en ellos mismos. Ellos hicieron eso, se concentraron en ellos. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que necesitaban? No estaban conformes con esto, no querían esto, otro, etcétera. Entonces se concentraron en ellos, no en Dios. Entonces la labor de Satanás es inducir a las personas a que se concentren en ellas mismas. Por ejemplo, y esto se oye todo el tiempo, solo un ejemplo, cuando se le pide a alguien que ore, muchos responden o de inmediato se cuestionan para calificarse ellos mismos como incapaces, dicen no saber cómo hacerlo, o dicen no poder porque no tienen suficiente fe, o porque simplemente sienten que son y saben que son demasiado pecadores. Entonces ponen unas barreras simplemente para orar. Y lo que pasa con esto, hermano, es que en el subconsciente esa inducción engañosa comienza a producir en la persona incapacidad, inseguridad, ansiedad, preocupación, duda, miedo, en fin, puede llegar inclusive hasta una dependencia a cualquier cosa o a cualquier persona. Entonces ya empiezan a usar otra clase de intermediarios para referirse a Dios, lo cual está mal.
Y eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere que usted se enfoque fuera de usted mismo y se concentre en quien ha logrado que usted sea justificado ante Dios, y esto es hecho por su Hijo Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros cuando entremos en esto, en mirarnos a nosotros mismos, es cuando deberíamos repetirnos: Él me hizo justo, fue por su fe, fue por su amor que yo ya puedo orar, hablar con mi Padre. De eso es lo que se trata, lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, segunda Corintios 10, y vamos a leer versículos 4 al 5. Y Pablo lo dice de esta manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Paréntesis, ¿cuáles son las carnales? Producidas por el hombre, cualquiera sean. Bueno, antes usaban armas, espadas, lanzas, flechas. Hoy pueden ser también armas de fuego, pero también armas en ellos, hechos por ellos, elaborados por su inteligencia, su capacidad. No son esas armas los que militamos en la fe de Jesucristo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, fortalezas son estructuras sólidas que se han formado aquí, porque están hablando de argumentos, amén, y están hablando de armas poderosas en Dios. Dios es espíritu, nuestras armas entonces son en Dios y son espirituales, amén. Fortalezas están aquí, construidas en la mente, que esas armas derriban todo argumento que está aquí, toda altivez. Es cuando nos concentramos en nosotros, ya sea para bien o para mal, que impiden que nosotros entendamos, conozcamos de Dios. Y esas armas son las que deberíamos usar para llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces esto es bien sencillo. Vamos a tratar de entenderlo. Esos argumentos son los que Satanás nos induce a pensar. Y esa altivez es llevarnos a pensar que lo que pensamos de nosotros mismos es la verdad, así sea en contra de nosotros mismos, en detrimento nuestro, porque creemos más en lo que pensamos de nosotros mismos que en lo que dice el Señor que somos nosotros ahora, conforme a su justicia. Amén. Entonces, cuando Satanás logra que nos concentremos en nosotros mismos, dejamos de conocer de Dios. Argumentos que impiden el conocimiento de Dios. Sí, nos concentramos en nosotros, no podemos lo que sea, o somos muy soberbios, o somos muy inteligentes, o muy capaces, entonces, no, es que eso no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa? Concentrados en nosotros mismos. Y entonces colocamos estos argumentos y ya Dios queda en segundo plano. Dejamos de conocer de Dios, lo que es igual a obrar conforme a lo que Él dice. Pues claro, si yo no conozco de Dios, pues entonces no estoy haciendo caso a su palabra, pues si no hago caso a su palabra, pues no estoy conociendo de Dios. Entonces, cuando obramos al contrario, cuando obramos conforme a lo que Dios dice, comenzamos a conocer su fidelidad, su poder, su veracidad, su amor, su bondad, su providencia, cada uno de sus atributos, su misericordia, etc. Sus características. Y es ahí entonces que viene el tema de la guerra espiritual, que es muy diferente a lo que muchas iglesias enseñan y predican. Les enseñan, por ejemplo, que ellos tienen que pelear con Satanás, que tienen que reprenderlo, que tienen que atarlo y cosas semejantes. Y entonces uno ve gente que se la pasa peleando con Satanás. ¿Y cuál es el problema con eso? Hermano, que se está concentrando en lo que él puede hacer y no se ha concentrado en lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo. Fíjense eso, hay una gran diferencia. Entonces la gente pelea y te ato y te reprendo y no sé qué, y te echo fuera y tales y pascuales. ¿Y qué pasa? Soy yo. Ya no es Cristo el protagonista. Pero al final le ponemos un adorno que dice en el nombre de Jesús. Ignoramos entonces por qué citamos a Jesús. Si yo cito a Jesús es porque ya sé lo que él hizo. Ignoran y olvidan lo que tanto predican, que es a Jesucristo victorioso derrotando a Satanás en la cruz. La guerra espiritual no es otra cosa que su obediencia no es suficiente, sino que fue la obediencia de Jesús la que no solo nos hizo justos, sino que en su victoria, en la victoria de Jesús, nosotros nos movemos.
Yo me muevo en algo que ya fue conquistado para mí. Josué entró a la tierra prometida en algo que ya Dios le había dado, en algo que Dios había formado y derrotado a los que estaban allí para que ellos pudieran entrar. Amén. Ya Jesús hizo por nosotros nos movemos en esa victoria. Yo no tengo que pelear con alguien que ya está derrotado. Yo voy en esa victoria de que ya soy libre de toda atadura, ya soy libre de toda condenación, ya soy libre de toda culpa. Amén. Yo camino en esa verdad. No pelee entonces con un derrotado, no se desgaste pensando en que eso es lo que usted va a lograr. Eso es lo que Jesús ya logró para usted. Ahora, esto es lo que Pablo manifestó, es lo que Pablo entendió y lo expresó, que no era lo que él pudiera hacer, sino en lo que Jesús hizo. Mire, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él. ¿En quién? Lea el contexto y se da cuenta que es Jesús. Jesucristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo dice ser hallado en él, no ser hallado en él mismo, no en sí mismo, no concentrado en él, sino en Jesucristo, sabiendo lo que implica la victoria de Cristo en la cruz, que es lo que estamos todos invitados a conocer a través de la palabra de Dios. Entonces Pablo antes se respaldaba en que él era cumplidor de la ley, pero también la enseñaba y también se la aplicaba a la gente, cuando se llamaba Saulo. Pero cuando aparece Jesús en su vida y se identifica a Jesús ante su vida y es escogido, él entiende esa gracia y entonces él dice, mi justicia era la ley, pero ahora mi justicia no es en la ley, ahora mi justicia es en Cristo. Es por la fe en Cristo. Quiero ser hallado en esa fe de Cristo, porque esa es la justicia de Dios, que es solamente a través de la fe. Entonces, implica esa victoria en la cruz, en la que Pablo se enfocó y en la que Pablo vivió de ahí en adelante. La propia justicia es tratar de cumplir la ley, o no entender que la ley solo fue dada para entender nuestra condición de pecadores necesitados de un Salvador. Es la justicia de Dios que es por la fe en Cristo y la fe de Cristo que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Es lo que yo en eso me concentro, no en mí mismo, no en mi esfuerzo. Entonces, una vez que entendemos, ahí podemos ver la eficacia del siguiente versículo ahí en Filipenses capítulo 3. Vamos al versículo 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, cuando yo me enfoco en la justicia que ya no es mía, sino de Cristo, puedo conocerle y puedo entender el efecto de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, no es en uno mismo, sino en él. Y creo que eso ya está un poco más claro. Sin embargo, le voy a agregar lo siguiente. Si usted se mira a sí mismo, ¿qué es lo que usted va a encontrar? A ver si nos entendemos. Va a encontrar imperfección en muchos sentidos. Y eso es ser hallado en usted mismo. Es decir, injusto. Usted no reúne los requisitos ante Dios. Pero si usted mira a Jesús, al que dio su vida por usted, si usted cree y abraza su amor por usted, si usted escucha para vivir en el amor de Cristo, entonces usted será hallado en Cristo. Jesucristo es ahora nuestra puerta de entrada a la presencia de Dios. Él es la puerta por la que muchos entran. Jesucristo nos ha justificado. Con su justicia nos ha justificado, por la fe en su justicia somos justificados. Y eso hace que Él sea nuestro intercesor ante el Padre. Es decir, en nuestra vida entendemos que Él es ahora nuestro intercesor. Es como dice la carta a los Hebreos. Esta carta que le pido la lea, de pronto no la va a entender al principio, pero bueno, si puedo ayudar a entenderla, con mucho gusto. Pero pídale sabiduría a Dios. Porque esto tiene que ver con el Viejo Testamento para poderla entender, y en el proceso del templo, del sumo sacerdote, de los sacrificios, etc. Entonces, si usted no entiende eso de atrás, pues no va a entender esto de adelante. ¿Amén?
Ahora, Hebreos explica esto muy bien. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26. Y escucha esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Paréntesis, yendo al Viejo Testamento. ¿Cuál era el santuario? El templo, el tabernáculo en el tiempo de Moisés, que era la única manera en que el hombre podía entrar a la presencia de Dios, y era uno solo, que era el sumo sacerdote, y era escogido por Dios, y él también tenía que hacer su ritual, etc. Entonces no entró Cristo en ese santuario, nada hecho por los hombres, que era en ese tiempo figura del verdadero, o sea, reflejaba lo que habría de venir en Cristo, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese ahora es presente continuo, todo el tiempo. ¿Ante quién se presenta Jesucristo? Ante Dios. ¿Por quién? Por usted, por mí. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, la derramada por los corderos. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio es que hay algo que se opone entre dos. ¿Qué se oponía entre Dios y nosotros? El pecado. ¿Qué lo quitó? Cristo. Cristo nos entra a Él. Es Cristo, no usted. Cristo nos entra a Él. Por la fe en Cristo usted entra al Padre. Amén. Entonces Él ya lo hizo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. No lo vuelve a hacer. Es eterno para siempre. Él es el sumo sacerdote, el que está ahí por usted y por mí, por cada persona en este mundo. Cristo se ha presentado ante Dios por nosotros no como un profeta o un gran maestro, sino como un sacerdote único, perfecto, puro, parado ante Dios, no dándole la espalda a Dios como si fuera quien escucha y transmite. No. Él no está dando la espalda a Dios, Él está frente a Dios, es su santidad perfecta. Dios es santo, solo los santos pueden estar ante la presencia de Dios, solo los perfectos pueden estar ante la presencia de Dios. Entonces Cristo se presenta ante Dios, se presentó, está allí, porque Él es el perfecto, Él es la justicia de Dios, amén, y Él está allí por usted y por mí. Yo le clamo a Dios que podamos entender esto. Cristo es santidad por nosotros. Él es justicia de Dios aplicada por nosotros ante Dios. Es quien nos hace justos ante Dios. No es nada lo que podamos hacer nosotros. Podemos ver, si vamos al capítulo de Éxodo, y solo voy a entrar un poquitico allá, una mejor descripción de lo que representaba un sumo sacerdote para Dios en el Viejo Testamento, por el significado de sus vestiduras, y vamos a buscar allá, por favor, en Éxodo 28, versículos 36 al 37. Éxodo 28, 36 al 37, y esto es bien interesante. ¿Cómo tenía que presentarse? Unas vestiduras especiales. Después tenía que hacer un ritual. Bueno, en fin, esto requería muchas cosas. Todo eso instruido por Dios. Entonces dice, Éxodo 28, 36 al 37. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Entonces era como un turbante que se colocaba aquí, y eso debía venir en esta parte de la frente de Aarón. Y esta parte, ponga atención, llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel lo hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer todo esto, ponerse todo esto, tenía que grabar estas palabras, todas estas cosas, tenía que hacer un ritual, presentarse de una manera especial, y tenía que presentarse él por aquellas cosas incorrectas que hubieran consagrado el pueblo de Israel en todas sus ofrendas. Ahora en Jesús, todo esto ya se cumplió. Jesús no necesitó ni necesita de una vestidura especial, porque en Él ya se encuentra todo. Amén. Él no tiene que hacer un ritual especial, ya lo pasó, Él hizo el sacrificio. No lo vuelve a hacer, ya lo hizo. Y siendo Él el sumo presente, el sumo sacerdote ahora presente, actual, no fallece. No es por tiempo indefinido, sino como dice en la escritura que leímos en Hebreos,
para siempre, para siempre. ¿Por quién? Por usted y por mí, allí intercediendo. Jesucristo es el santo, perfecto, victorioso, para siempre, perpetuamente. No hay sinónimos que yo pueda encontrar, hermano, para describir lo que esto significa. ¿Qué significa perpetuamente? ¿Qué significa eternidad? A veces pasamos por ahí, pero no nos detenemos a pensar lo que eso significa. Amén. No hay adjetivos suficientes para que logremos entender a plenitud lo que significa santidad ante Dios. Y es Él el que intercede por cada uno de nosotros. Es decir, está parado enfrente de Dios por usted y por mí. Él me representa, Él lo representa a usted. No hay otro que Él le pueda emular. Es Cristo el que nos hace aceptos por su justicia y santidad ante el Padre eterno, Dios Todopoderoso. Ahora bien, aquí hay algo que le pido, por favor, note y se concentre en ello. Aarón fue el sumo sacerdote escogido por Dios para que se presentara ante él mismo en perfecta santidad para interceder por las faltas del pueblo. Aarón tenía que realizar cada vez un ritual también exigido por Dios para la redención de sus propios pecados. Debía hacer un sacrificio de un animalito que derramara su sangre por él, debía lavarse, debía vestirse, colocarse una cantidad de cosas. Y cuando Aarón se presentaba ante Dios, lo hacía como dice la escritura que leímos anteriormente. Leamos otra vez. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Subraye estas frases. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Dios. Entonces la intención de ofrendar, sin duda es nacida de un corazón puro ante Dios, de ofrendarle algo a Dios. No hay duda que las personas lo quieren hacer de la manera más correcta, pero aún por lo que se quiera ofrendar de manera consagrada, ¿qué es esto? Es decir, que las personas lo hayan apartado, lo que sea que hayan apartado, para ofrecerlo a Dios, amén, para Dios. Entonces, eso se llama consagrado. Aarón también debía presentarse intercediendo por ellas con la parte de la vestidura de su frente, como lo dice ahí lo que acabamos de leer. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad ante el Señor, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Entonces todo el tiempo era diciendo santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad, el sumo sacerdote, santidad a Jehová. ¿Pero por qué hacía esto? Por la falta en la intención para presentar la ofrenda. Y había cobertura por eso, por si acaso esto estaba allí. Ahora, en Cristo, Él es nuestro intercesor por siempre. Allí era por un año, hoy es por la eternidad. Por eso el Señor siempre nos dice, no teman, no teman. Mire esto, a ver si lo explico mejor. Nuestra oración, nuestra ofrenda, nuestra adoración no es perfecta. Siempre está manchada de algo. Nosotros nos distraemos, hay miles de excusas para presentar la ofrenda propuesta en el corazón. Se adora pensando más en las emociones que realmente en exaltar el nombre de Dios. Y las mejores ofrendas pueden estar aún contaminadas con motivos ocultos. Tal vez hay intereses personales tratando de ganarse el favor de Dios que solo ha sido otorgado por gracia. De pronto nosotros estamos pensando, voy a darte esto para que tú me devuelvas, voy a hacer esto para que tú sanes, voy a hacer esto, etcétera. Entonces no es puro esto. Por eso era lo que hacía Aarón, y por eso él se convierte en nuestro intercesor, Jesús. Y por eso es que deberíamos entonces nosotros, si hay una provisión para este perfeccionamiento, para esas intenciones malas, si hay provisión de parte de Dios, que es Jesús mismo, deberíamos entonces cobrar valor para seguir orando, porque tenemos un sumo sacerdote por siempre, rodeado, impregnado de santidad. Sus pensamientos son siempre santos.
a través de esa perfección es que Dios ve nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestras acciones, nuestra adoración a Él. Y por esa razón, porque Él nos ve a través de Cristo, lo que ve es la santidad y la perfección de Cristo, por esa razón nosotros somos aprobados por Dios. Y por eso es que Jesús dijo en Juan 16, versículo 24, Juan 16, 24, hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre, pedís y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Entonces miren, nosotros nos han enseñado a orar y decir en el nombre de Jesús, colocar el nombre de Jesús al final de la oración, y no es solamente eso, sino más bien es tener la plena conciencia de lo que significa la identidad de Jesús, de quién es, de a quién representa, de lo que Él logró, de su santidad, de su capacidad, de su perfección. Entonces yo estoy obrando en ese que lo hizo posible. Yo estoy obrando en su santidad, yo estoy caminando en su poder, no estoy caminando en mi santidad, en mi poder. Es la conciencia y el entendimiento de que Dios ya está en usted, no de que yo me voy acercando confiadamente a Él, no, de que yo ya estoy en su presencia. Amén. No de que si yo hablo más largo y más duro, entonces ya me está empezando a oír. No, es que Él ya me está escuchando. Es el entendimiento de que Él no está lejos, como podría usted de pronto pensarlo. No es que yo no puedo orar ante Dios porque es que soy pecador. Es que Él ya lo está viendo en su perfección. No en la suya, sino en la de Cristo. Usted debe entender que Dios ya no necesita de un aparato especial, porque como todo el mundo le pide, voy a ver qué es lo que dice porque ya no alcanzo a escuchar. Dios dice que usted ya está completo en Cristo, en Él por causa de Jesucristo. Dios dice que Él escucha lo que usted dice. Entonces yo entro confiado ante Él, Él sabe, porque Él me mira en la perfección de Cristo. Que es exactamente lo que el mundo le va a decir que no haga. Porque el mundo le va a decir que usted no está completo, que usted no es capaz, que usted no es digno, que usted tiene que esforzarse haciendo pactos, canjes con Dios, que tiene que colocar todo su esfuerzo para que Dios siquiera lo escuche. Que usted no se ha ganado nada. Puede que sus oraciones no sean perfectas, hermano, pero cuando usted entiende que Dios no está viendo la imperfección de sus oraciones, la falta de fe que pueda tener, la falta de sinceridad, sino que lo está viendo a usted a través de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, Jesucristo, entonces usted es purificado en todo por su santidad y por su perfección y no por lo que usted es. Entonces, si tenemos un correcto entendimiento en todo esto, podemos comprender que Cristo está en todo lo que hagamos para Él y por Él, como para el Señor. Cuando yo lo hago como para el Señor, es Cristo que está en mí. ¿Y qué es lo que está viendo Dios? Cristo que está en mí. Él está en nuestra oración. Entonces, si yo oro, Él está en mi oración. Él está en mi alabanza, en mi exaltación. Él está en mi ofrenda, en lo que yo buenamente quiera dar. Por eso es que usted debe atreverse a orar con fe, con confianza y plena conciencia de la presencia de Dios en su vida, plena autoridad. Usted actúa con esa autoridad. Usted ya no va pidiendo permiso. Usted ya no va hablando con Satanás. Usted va adorando a Dios y diciendo gracias. No trate de impresionar a Dios, no trate de hacer negocios con Él porque lo sabe todo. Pida en el nombre del Señor, pero no pida para vanidad, no pida por orgullo o por necesidad. Usted hable su necesidad a Dios, descárguesela y comience a agradecer porque Él es su proveedor. Pida para que su fe no falte, para que usted pueda tener confianza aún cuando todo alrededor le indique que no hay nada para tener esa confianza. Ore, hermano, para descargar sus preocupaciones y obtener descanso, para obtener paz, seguridad, porque es que cuando usted suelta con esa confianza y esa conciencia de que está en la presencia del Padre y lo está escuchando y Él es el dueño de todo y Él es el que puede todo y Él es el que lo sabe todo, entonces usted descarga y Señor, gracias porque tú sí sabes y me entiendes, y tú sabes lo que padezco, y tú sabes lo que necesito, pero yo también sé, Señor, que tú eres mi Padre y mi proveedor y que tú me cubres, tú me proteges, tú eres mi sanador. Tú eres mi descanso, porque cuando lo entrego a ti, te puedo descansar. Ya no está en mi fuerza, está en tu fuerza. Él es quien me representa ante Padre.
ante Dios. Es bien bonito esto, hermano, y ojalá que esta oración sea lo que usted quiera hacer, que esté en su boca permanente, que usted no se intimide, que usted hable con fe y con confianza ante el Señor. Deje que Él obre por usted, entienda lo que Él ya hizo por usted. Le dejo esta información importante, es la manera de comunicarse con nosotros, conmigo. Escríbame allí y le responderé con mucho gusto. Y gracias de antemano por su bondad y su misericordia. Gracias porque todo lo que usted hace de corazón, el Señor lo va a multiplicar y va a bendecir a muchos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestra santidad, nuestro poder. Porque tú nos ves perfectos. Porque para ti estamos completos en Cristo Jesús. Amén.